Entonces, ya respondimos a la pregunta de Víctor. Viene la segunda pregunta que la está generando, si no me equivoco, el profesor Ero del Canto. Al menos espero que me estén escuchando bien, por favor. Quisiera que de la Universidad de Carabobo. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué estrategias deben aplicar los gobiernos latinoamericanos para lograr el desarrollo del aprendizaje virtual? ¿Y a qué profesor va dirigido? Eh, no dice. Igual debe ser el profesor Emilio, ¿no? No, yo creo que el segundo. No, creo que... Ajá. Bueno, vamos a respóndalo usted, profesora Ana Luisa Guzmán. Yo. Sí, adelante, profesora. Bueno, vamos a ver. Cualquiera de los ponentes. ¿Perdón? Cualquiera de los ponentes, dice el profesor Ero del Canto. Ana Luisa, profesora Ana Luisa, adelante. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, dice, ¿qué estrategias deben aplicar los gobiernos? En primer lugar, los gobiernos desde la política pública deben asignar presupuesto para poder capacitar a los grupos, a los docentes, a los estudiantes, que haya presupuesto para que haya internet, para que haya para la alfabetización. Entonces, necesitamos en primer lugar que haya presupuesto para potenciar las capacitaciones, etcétera, desde la especialidad. Y luego, por supuesto, desde el rol docente, la tecnología porque todo está subiendo a la nube. Hacerse responsables a nivel personal sobre las áreas de mejora instrumental o técnicas que identifique para poder buscar las capacitaciones, el conocimiento, las aplicaciones que requiera para desde el nivel instrumental y técnico tenga las competencias para poder hacer bien su trabajo. Entonces es importante que el docente, la docente, identifique cuáles son esas áreas de mejora a nivel instrumental. Y por supuesto, el apoyo institucional es muy importante. O sea, el apoyo que le brinde la institución, la administración a las personas docentes va a ser en este proceso de reaprendizaje, de aprendizaje, de mejora, va a ser muy importante. Que cuente con los insumos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Son corresponsables todos los actores sociales para que esto suceda, pero también debe existir el insumo presupuestario para que, o por lo menos esperaría, se requiere, es importante. Listo, gracias. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Yo le agregaría, a modo personal que hice la pregunta, que ese insumo presupuestario luego se traduzca en apoyo en infraestructura tecnológica en función a las nuevas realidades que hay en el entorno mundial, ni siquiera latinoamericano, ¿no? Pero que en el entorno latinoamericano quizás tenemos muchísimas fallas en esa infraestructura y vemos el caso Venezuela como tal. Claro, tiene toda la razón. Bien, seguimos con... Gracias, profesor Ero del Canto. Seguimos con la próxima pregunta. Una pregunta que hace Melvin Rangel, abogado egresado de la UC. ¿De qué forma pueden las naciones latinoamericanas cambiar el paradigma de la educación tradicional y dar un paso a la evolución en la forma de enseñar? Gracias. Bien, vamos a ver si está en línea el profesor Rafael Grasso, si me puede escuchar, si está en línea. Sí, con todo gusto. Ok, profesor Rafael, está en línea. Si puede responder a la pregunta. Ok, con muchísimo gusto. Parte la pregunta de qué forma pueden las naciones latinoamericanas cambiar el paradigma de la educación tradicional y dar un paso a la evolución en la forma de enseñar. Bueno, hace mucho tiempo, como decimos por ahí, vamos a empezar una historia, que se está hablando de un cambio de paradigma en las formas de enseñar, de hacer más disruptiva la escuela, de hacer que esa escuela se viva, se sienta, se motive, pero lamentablemente, aunque estemos bajo un enfoque de competencia, seguimos haciendo las prácticas cotidianas de la antigüedad.
¿Se ha evolucionado en algo? Sí, pero el romper ese esquema genera mucha resistencia. Y la pandemia ha traído muchas cosas buenas, ¿no? Y así como ha traído muchas cosas malas. Pero el romper ese esquema de manera puntual, de manera medular, llegó la pandemia para hacértelo. Sí, la pandemia, el maestro tuvo que reinventarse bajo condiciones inexistentes, e inclusive hay muchos docentes que no estaban preparados para asumir una clase virtual, y el sentarse frente a una computadora le generaba angustia, le generaba miedo, e inclusive llegaron en ocasiones maestros a renunciar para no enfrentarse a este proceso. Una educación tradicional siempre ha existido porque si hablamos de paradigmas de la educación, ha sido siempre la construcción de diferentes saberes, y a través de ello se triangulan los elementos positivos. ¿Qué se debe de hacer? Bueno, la educación tradicional tiene cosas buenas, si no todo es malo, pero hoy en día hay que reconfigurar nuestro actuar docente didáctico en función de generar esas expectativas de aprendizaje, esas expectativas de sentir y esas expectativas de motivar a nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso bidireccional y donde actuamos de manera sincrónica y asincrónica. Entonces, en ese sentido, tenemos que reflexionar en cuáles son las mejores estrategias. ¿Qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Existen técnicas didácticas innovadoras como es la enseñanza por proyecto, como es el Felix Classroom, que es la clase invertida. Existe el aprendizaje de resolución de problemas. Pues todo esto tenemos que reconfigurarnos, tenemos que capacitar a nuestros docentes para que empiecen a generar y a interactuar el proceso de desarrollo de esa capacitación, que la podemos dar virtual, y enseñarle también desde nuestra formación, enseñarle a interactuar con las diferentes técnicas didácticas innovadoras, pero también con las diferentes aplicaciones, para que vean que es un proceso más efectivo. Yo quiero compartir que hoy en día el maestro se ceñía muchas veces a usar su cañón en el salón de clase, nada más, y el PowerPoint. Hoy tenemos los recursos necesarios para establecer ese proceso óptimo, entre comillas, porque no debemos de dejar pensar en aquellos países que tienen esa brecha digital. No debemos de dejar de pensar en esas zonas que no tienen una accesibilidad eficiente en el Internet. E inclusive hay estudios de horarios picos donde se ha demostrado que la ruta de conectividad falla, aunque tengas una internet al full. Entonces, esos aspectos hay que saberlos manejar, hay que saberlos organizar, y hay que saber proyectar acciones concretas para hacer ya hoy en día más eficiente ese aprendizaje. Excelente, profesor Rafael, excelente. Sí. Vamos a leer la próxima pregunta y de una vez vamos a ver si el profesor, lo que pasa es que fíjense, ya nosotros sobrepasamos más temprano los 100 participantes, seguimos 80, eso es muy significativo, pero la próxima pregunta, si el profesor Francisco Arturo Vallejo me escucha, para que sea el profesor Francisco quien la pueda responder. La pregunta es la siguiente. Sí, pregunta el profesor Emilio González Flores. ¿Qué experiencia de transdisciplinaridad tenemos en América Latina? ¿Ya esa se dio? Sí. Sí. Ok. ¿Cuáles son aspectos que deben ser considerados? Ajá. ¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados para transformar la universidad durante y después de la pandemia desde las pedagogías críticas? La pregunta la formula Miriam Olivetti Romero. No sé si la profesora Gabriela está en línea o si el profesor Francisco, estoy buscándolo acá en el elenco. Bueno, la profesora Gabriela, aquí está. Porque el profesor Francisco, estoy viendo, ya no está en línea, pues es lo normal porque
todos tenemos compromisos, pero tenemos a la profesora Gabriela que va a responder la pregunta. Vamos a repetirla, profesora, la pregunta. No sé si ya captó la pregunta. La pregunta es la siguiente, se la repito. La pregunta la formula Miriam Olivetti Romero. ¿Cuáles son los aspectos que deben ser considerados para transformar la universidad durante y después de la pandemia desde las pedagogías críticas? Adelante, profe Gabriela. Sí, gracias, doctor Ulises. Lo primero que tendríamos que situarnos es, antes, el poder entender nuestros contextos y ubicarnos en nuestra realidad, la que estamos viviendo. Y yo quisiera retomar algunas aportaciones que nos hace el doctor Paulo Freire en un libro muy hermoso que se llama Cartas a quien pretende enseñar. Y aquí nos da algunas reflexiones desde esta pedagogía crítica de Paulo Freire sobre cuáles son los aspectos que debemos de considerar para enseñar, y uno de ellos lo centra en esa parte del contexto, de poder entender a nuestros estudiantes, y también en una de sus cartas de este mismo documento establece, y bueno, me parece que está ahorita muy adecuado, el no permitir que el miedo a la dificultad nos paralice. Eso es muy importante, no permitir que el miedo a la dificultad nos paralice, y esto antes y después de la pandemia. Tenemos nosotros que habilitarnos de recursos para poder hacer frente, y indudablemente el ubicar un diagnóstico de nuestros estudiantes, quienes continuaron con el desarrollo curricular y quienes ya no tuvieron esa parte de la conectividad para poder hacer los cursos de nivelación, ya sea de regularización, de nivelación de los estudiantes, hablando del sistema universitario. Otro punto importante en este marco que es fundamental es la identidad docente. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por opción o por vocación? O sea, ya no tuve otra opción y entonces me quedé en el magisterio, y eso me permite el no reactivarme. Sin embargo, el hacer esta reflexión sobre de la identidad docente, ¿por qué estoy aquí?, también nos permite visualizar y incorporarnos a un trabajo colectivo desde la corresponsabilidad. Y otros asuntos como la relación docente-alumno en un contexto concreto. Me parece que son algunas que pudiéramos nosotros asimilar desde esos referentes. Excelente. Hago una corrección. La pregunta que se le formuló a la profesora Gabriela la hizo la profesora María Dacorte. Vamos a hacer esa salvedad. Muchísimas gracias, profesora Gabriela, por la respuesta. A ver, ¿cuál sería la próxima pregunta? Esta sí que creo que la hace Miriam Olivetti Romero. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para aquellas asignaturas de componente práctico y la virtualidad ante la situación actual? Esta es una pregunta importante que implica un reto. Yo quisiera ver quién de ustedes la quiere responder. Sí, y esa pregunta sí la tiene formulada. Excelente, profesor Rafael. Y esa pregunta que se acaba de señalar sí fue la que formuló Miriam Olivetti Romero. Se la repito brevemente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para aquellas asignaturas de componente práctico y la virtualidad ante la situación actual? Adelante, profesor. Ok, muchas gracias. Hay dos cosas interesantes, ¿no? Les voy a compartir mi experiencia como director regional de 5 campus universitarios, y también les voy a compartir mi experiencia como docente de la Escuela Médico-Militar de la Secretaría de Defensa Nacional de México en el área de investigación médica y en el área de bioestadística. Aquí hay un punto importante. Para esto, nosotros los gestores del currículo
los responsables de la organización curricular y la gestión curricular dentro de los campos universitarios, es necesario sentarse a programar estos elementos. Sabemos que en el currículo existen materias básicas, materias disciplinares y materias de la profesión, profesionalizante, ¿verdad? Que son las que llevan un mayor número de componente práctico, que es donde nos va reafirmando el ejercicio profesional. En este sentido, como gestores del currículo y organizadores del mismo, tenemos que sentarnos a aplicar diferentes y analizar diferentes modelos para que el estudiante realice sus prácticas. ¿En qué sentido? Aplicando las medidas pertinentes y escalonando los procesos de práctica dentro de la clase. Hay materias, si todo no es práctica, porque lleva momentos teóricos y momentos prácticos. Entonces, en la gestión curricular debemos de organizar cómo van a entrar nuestros estudiantes al laboratorio, aplicando las medidas de la sana distancia, aplicando el uso de cubreboca, aplicando el uso de las caretas. Y en este sentido, se desarrollan las prácticas. Y una cosa muy importante, yo desde acá, desde mi perspectiva, de donde estoy ahorita, siempre me he preguntado, ¿no? En un proceso de enseñanza práctica, la clase debe cumplir 4 momentos esenciales. Un primer momento que es cuando el maestro hace preguntas iniciales para ver qué nivel de preparación traen los alumnos para ejecutar dicha práctica. El segundo momento, el maestro demuestra cómo debe desarrollar la práctica. El tercer momento, los alumnos ejecutan, y en el cuarto momento se elabora el informe de la práctica, pero también hay que limpiar el área de donde se desarrolla la práctica, que muchas veces esto se lo dejan a los intendentes. Y no, tenemos que formar esa cultura de limpieza. ¿Por qué otra persona va a venir a recoger mis regueros? Si hacemos una práctica de histología, esos tejidos que quedan allí que se pueden contaminar, si no hay una cultura de preparación para esa persona, entonces tenemos que también enseñarlos a organizar ese puesto de trabajo. Y eso es cultura de la persona. Y eso es fomento de valores, de respeto hacia otras personas. Entonces, para concretar, hay que hacer escalonamientos para realizar dichas prácticas. Hay que aplicar las medidas que están orientadas por las organizaciones gubernamentales y de salud a nivel nacional, internacional y mundial, porque eso nos permite generar esto. Pero no se puede perder la esencia. Sí, de todas formas, todos tenemos que estar expuestos al virus. Todos vamos a estar expuestos al virus. No podemos vivir en una cápsula hasta tanto aparezca una solución. Entonces, lo que hay que enseñarnos es a tener una educación y una percepción responsable ante esta situación. Pero la vida tiene que continuar, pero continuar con un cambio diferente en nuestra estructura de pensar. Y créanme, si se hace una buena gestión, como ahorita, por ejemplo, nosotros ya estamos organizando el inicio de septiembre, donde se van a aplicar diferentes formas organizativas para desarrollar el modelo, créanme que van a tener resultados. Prácticas hay que hacer. Hay prácticas que se pueden hacer en casa, hay prácticas que hay que hacerlas directamente en la institución educativa. Si la voy a hacer en la institución educativa, tengo que hacer un programa escalonado de accesibilidad de los estudiantes a los laboratorios y también cómo voy a proteger a los docentes para que no se contagien. Entonces, hay que aplicar todas las medidas pertinentes, pero en este sentido es un punto clave y hay que enseñar también a convivir, como mismo lo hicimos. En un momento dado, ya desde 1980, el que tenía un VIH-Sida era algo terrible. Hoy ya las personas se han olvidado casi hasta del VIH-Sida. Entonces, en este sentido, hay que empezar a convivir con estos elementos, pero de una manera responsable. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Rafael. Creo que es una indicación muy, muy importante para las universidades debido a la gran cantidad de actividades prácticas que se desarrollan tanto en laboratorios como en clínicas.
Y esto, lo que usted acaba de decir, son elementos importantes. Incluso aquello de que estamos expuestos, vamos a estar expuestos al virus. Y la idea es que buscar la manera que no llegue a infectarnos a nosotros. Aquí está una última pregunta de la profesora Carla Hernández. Un momentico. Y quiero decirle que, por ejemplo, ahorita ya nosotros repensamos porque como esto nos agarró así a lo loco, ¿no? Porque no estábamos preparados para este tipo de situación. Nosotros lo que hicimos al cierre de este curso fue primero adelantar toda la teoría y después, en el término de 4 semanas, organizar todas las actividades prácticas, donde los alumnos fueron accesando a los laboratorios. Vamos a hacer una guía de recomendaciones en este sentido, profesora. Sí. Muy bien. Bueno, muy bien, profesor. Muchas gracias. Muy valiosas estas consideraciones. Yo no sé si hay alguien más que quiera intervenir en esta pregunta, de alguien más de los panelistas. Bueno, vamos a ir a esta última pregunta de cómo construir el discurso docente en la acción pedagógica desde la educación tradicional y los espacios virtuales. Esta la pregunta la hace Carla Hernández. Y, profesora Ana Guzmán, le reitero la pregunta que hace Carla Hernández. La pregunta es cómo construir el discurso docente en la acción pedagógica desde la educación tradicional y, por supuesto, en los espacios virtuales. Profesora Ana Guzmán. Gracias. Ahí considero que es muy importante la identificación de competencias. O sea, si yo necesito cambiar el discurso docente ante la eventualidad, la nueva modalidad de enseñanza, yo necesito identificar cuáles son esas áreas de oportunidad, también instrumental desde las competencias saber hacer, para darle respuesta y ser coherente con la nueva modalidad y las nuevas necesidades del estudiante, de la o el estudiante ante la virtualidad. O sea, primero, como alguien también lo dijo el compañero Rafael, necesitamos hacernos, y también Gaby, corresponsables de esto. O sea, ¿cómo va a entender mi estudiante en esta nueva diferente manera de enseñar y diferente manera de aprender? O sea, es el reto para ambos, pero entonces desde el rol docente necesitamos identificar cuáles son esas competencias que me van a potenciar la efectiva utilización de la virtualidad, de las tecnologías, de las plataformas, etcétera, para poder enseñar. Entonces, es algo muy personal que viene de lo personal a lo profesional, a lo instrumental, a lo técnico, pero debo empezar por mí. Y por supuesto, hacer todo el análisis conjunto, colectivo con mis compañeros, con mis compañeras, de cómo vamos a resolver esto. Y con respecto un poquito nada más a lo anterior, que la anterior pregunta también, el tema de identificar, o sea, Morín, el desarrollo del pensamiento complejo. O sea, necesitamos complejizar la capacidad de análisis, de discernir, de elegir, de decidir, de discriminar, de investigar de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, deben cambiar también esa mediación pedagógica tradicional por delegarle también la ocupación al estudiante de su propio rol responsable a partir de que muestre qué está entendiendo y qué va a hacer, qué está entendiendo, qué está aprendiendo y qué va a hacer con lo aprendido. Gracias. Muy bien, excelente, felicidades. Viene una pregunta que formula la doctora Alida Malpica, colega orientadora de la Universidad de Carabobo, y va precisamente para la profesora Ana Luisa, así que oído al tambor, como decimos los venezolanos, profesora. Excelente su presentación, dice la profesora Alida Malpica, y ella pregunta, ¿qué tipo de docente se necesita para que sea efectivo en la virtualidad en estos momentos, cuando
también se ve afectada la salud mental y social. Es decir, ¿cómo podemos afrontar o cómo podemos encarar, asumir la virtualidad ante el proceso de salud mental y social ante la pandemia, profesora? Claro, compañera, qué lindo. Colega, muchas gracias por la pregunta y te felicito por tu trabajo. Estoy segura que estás haciendo un trabajo extraordinario en medio de esta pandemia. Y siempre. Vamos a ver, cuando nosotros trabajamos al ser, y también hoy vi comentarios en el chat sobre qué es el ser, o sea, cómo trabajamos al ser, necesitamos precisamente ubicarnos en esa cosmovisión, o sea, ¿quién soy? ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como docente? ¿Quién soy y cómo estoy respondiendo ante las crisis, ante las situaciones? Pero es ahí cómo se define, o sea, desde un posicionamiento antropológico, ¿cómo me defino yo ante esto? Entonces, en primer lugar, ese debe ser un docente responsable de sí mismo, o sea, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy entendiendo en esta situación? ¿Cómo estoy entendiendo lo que estoy viviendo y cómo me entiendo en eso que estoy viviendo? Entonces, eso es muy importante y tenerlo claro, o sea, activar la conciencia, no responder solo por emociones, ay, me siento así, estoy ansiosa, no, necesito trabajar eso, por supuesto, pero también necesito activar la conciencia y hacerme responsable desde mi pensamiento y mi capacidad de pensar como ser humano, de que yo debo elegir y que debo responder y que debo hacerme también responsable de mi propio proceso de acompañamiento. Si necesito pedir ayuda, si me siento muy ansiosa, me estoy hablando rápidamente sobre los estados de ánimo, por ejemplo, o los estados emocionales, etcétera, que estoy viendo. Entonces, primero es un docente responsable de sí mismo, para que desde toda su integralidad pueda atender lo que necesita para salir adelante de esta pandemia a nivel personal. Luego, identificar esas áreas de oportunidad instrumental para que eso baja la ansiedad. Si yo estoy segura de cómo manejar la virtualidad, la tecnología, o sea, por lo menos que sé que desde lo instrumental y lo técnico puedo manejarlo, y además yo soy la que tengo el conocimiento de mi materia, entonces eso baja los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, y me voy a estar más relajada y más tranquila para dar mi clase. Entonces, desde ahí necesito también identificar esas áreas de mejora. Luego, algo muy importante es discriminar, integrar contenidos temáticos y potenciar, transformar esa mediación pedagógica. O sea, le va a ayudar mucho la transformación de mediación pedagógica hacia, por ejemplo, resultados de aprendizaje y la aplicación de esos aprendizajes. O sea, no es, como dijo el compañero de Colombia, disculpe, no me acuerdo el nombre, qué pena. Necesitamos transformar para delegar también y potenciar esa capacidad en el estudiante de ese pensamiento complejo, potenciar esa capacidad de pensar, de discernir, y que muestre el aprendizaje. Entonces, trabajar también por resultados, no solo por una nota. Entonces, los proyectos nos ayudan mucho, los proyectos. Entonces, el ciclo de vida de un proyecto, por ejemplo. O sea, tengo una idea, tengo un problema, tengo algo que resolver, quiero diseñar algo y diseño algo para responder eso, lo ejecuto y después lo evalúo. ¿Me está sirviendo? ¿Me sirvió? ¿No me sirvió? ¿Y qué aprendí entonces en el proceso digamos, del diseño y ejecución y evaluación de un proyecto? Entonces, trabajar por resultados y no solo por notas. Y luego, potenciar el desarrollo del pensamiento complejo, vamos a ver. Responder el contexto, sí, responder al contexto, no individualmente. Recordemos que no estamos solos ni solas, recordemos que tenemos compañeros y compañeras, colegas, que podemos también juntarnos para complejizar también las situaciones y ver cómo respondemos. O sea, necesitamos responder nosotros, desde nuestras capacidades, utilizando los recursos del contexto. ¿Listo? Ahora sí, tenemos algún problema con la batería, ya se nos están agotando todas las baterías de todos los aparatos y todavía no ha llegado la electricidad. Pero hay una última pregunta antes de la intervención de la doctora Marilyn Durán. Lo que yo sugiero, se queda una pregunta afuera que es bastante larga, es bastante interesante, pero es bastante larga. Lo que yo sugiero al profesor Rufino, que es que nos las envíe al panel
y que la grabemos y para que salga en la grabación del evento la respuesta a esa pregunta posteriormente. Entonces, pero la última pregunta es María Gabriela Paredes, a la magíster Mariela Gabriela Paredes. La hace Francis Lagardera Chacín. Excelente exponencia, ya la educación se convirtió en semipresencial a nivel mundial. Estamos en plena configuración de este modelo. Ahora, las distintas naciones tendrán que generar un proceso de educación inclusiva para minorar las brechas existentes. Profesora Gabriela, ¿se encuentra en línea? Creo que sí, La pregunta va con usted, con la profesora, con la maestra Gabriela Paredes de la Cruz. No sé si habrá salido. No, aquí está la profesora Gabriela Paredes. Vamos a darle prioridad, profesora. Veo que está en línea todavía. Para que por favor responda a la pregunta. ¿Me escucha, profesora? Sí, doctor, es que tengo problemas de conectividad, se me está yendo el internet. La escucho perfecto. Fíjese, le repito la pregunta brevemente, la formula Francis Lagardera Chacín, y va dirigida a usted. Es la siguiente inquietud. Excelente su ponencia, le comenta aquí la profesora Francis, y ella dice, la educación se ha convertido ya en una educación semipresencial a nivel mundial. Estamos en plena configuración, estamos en ese tránsito, ¿ves? Entonces la pregunta que ella formula a usted es, ¿las distintas naciones tendrán que generar un proceso de educación inclusiva para minorar las brechas existentes? Esa es la pregunta, profesora Gabriela. Y antes que me la responda, complementando lo que el profesor Ulises Rojas dice, profesor Ulises argumenta, es que hay un caudal de preguntas que yo después, el fin de semana, se las voy a pasar como es debido para que ustedes las respondan con nota de voz y así poderlas compartir en el chat, que ya llegó a 150 personas el chat de WhatsApp, porque la idea es que esto se perpetúe y no acabe aquí hoy. Entonces, adelante, profesora Gabriela. Sí, doctor Rufino. Sí, ciertamente cada una de las naciones debemos establecer mecanismos para poder ser incluyentes. O sea, yo comentaba al inicio de mi participación, hemos mantenido el desarrollo curricular y los principios, bueno, lo establecido en el currículum en este marco de la pandemia, y quienes han llegado a cubrir algunos asuntos del currículum, porque no todo hemos logrado los aprendizajes que establece el currículum como tal, aquellos que se ven favorecidos con los insumos tecnológicos. Pero nuestra brecha social, donde tenemos que focalizar nuestra atención, son a donde no llegó la conectividad, y es entonces donde hablamos de ser inclusivos. Tenemos que buscar los mecanismos, como establecía yo en mi participación, el corresponsabilizar a nuestras autoridades, a la gobernanza, desde lo local hasta lo regional, hasta la parte global. Entonces, creo que tendríamos que estar repensando cómo hacer el vínculo el aspecto educativo, cómo vincular a la educación, a la escuela, con las autoridades, con la comunidad, para que esta brecha social no se abra más, sino buscar estrategias, ser creativos, buscar el modelo que nos permita acercarnos a estos grupos vulnerables. Y una de ellas es establecer la relación, como el día de hoy estamos haciendo, el conjuntar esos laboratorios de ideas, conjuntar especialistas, establecer de manera comprometida desde el compromiso social, establecer este vínculo con las comunidades. Y me atreví a hacer un atrevimiento en el cual las comunidades locales, las autoridades locales, sí tocar a los hogares y llevar esos insumos, y también a la universidad en esa parte práctica que hemos venido estableciendo de la inter y la transdisciplinaridad, elegir ejes
ejes para la transversalidad que toquen las necesidades de las comunidades y los estudiantes puedan establecer estos simuladores para poder trabajar desde la escuela, desde esta educación híbrida y poder hacer grupos focalizados para poder atender situaciones reales para que aquellos que no tienen conectividad. Subrayo que este es un quehacer no de un solo sector. Este es un acompañamiento de todos. Este es un ejemplo de que estamos haciendo el día de hoy de compartir. A pesar, decía el doctor Ulises, a pesar de las ahorita contrariedades electrónicas, no pasó nada. No pasó nada de que nos hubiera afectado nuestro compartir ideas. Y sí pasó mucho de que aproximadamente 80, 66, que ahorita ya bajó de participantes, estuvieron presentes para poder llevarse ideas y poderlas generar desde su contexto. Por lo tanto, es una urgencia eminente el día de hoy de trabajar en colectivo. Muchísimas gracias, profesora Gabriela. Vamos a darle el paso a la profesora Marilyn, que inclusive aquí nos estamos trasladando de sitio para que usted tenga aquí claridad, profesora.